arranca esta conferencia sobre la apertura de nuevos mercados, nuevas aplicaciones con el sistema de personalización VDCAL. Ahora os presentaré a Francisco, pero sobre todo él va a hablarnos de qué es este tipo de tecnología de impresión VDCAL, cómo puede ayudarnos a abrir nuevas oportunidades de negocio. Ya sabéis que permite crear aplicaciones con foil, con DTF, que por cierto ayer se habló también aquí en este espacio de conferencias de DTF, que ya sabéis que ofrecen mayor versatilidad a la producción, en fin, que bueno, que vais a descubrir las ventajas, los ejemplos y los procesos de aplicación, y nos los va a explicar Francisco Lozano, que está aquí detrás. Hola, Francisco. Hola. Él es Product Manager de Roland de GMA, así que bueno, pues un aplauso para él. Bueno, buenos días a todos. Gracias por dedicarme estos minutos aquí en CEPRIN. Y vengo a explicar qué es la tecnología VDCAL. El VDCAL no deja de ser una tinta adhesiva blanca, UV, ¿vale? ¿Qué nos aporta el sistema VDCAL? Como bien sabéis, últimamente, en los últimos años, se ha puesto de moda el UV-DTF, que no deja de ser una forma de colocar la tinta en el objeto directamente. Se va. ¿Vale? ¿Qué nos aporta en el caso de Roland el UV-DTF? Podemos hacer decoración de objetos UV-DTF, como se puede hacer con las impresoras estándar de UV-DTF, pero además podemos hacer aplicaciones con foil. Empezamos con el UV-DTF, para enseñaros un poco las diferencias que hay con la tinta adhesiva de Roland y el sistema tradicional o estándar que hay en el mercado. ¿Qué encontramos actualmente en el mercado? Tenemos impresoras UV, que podemos imprimir con un film A, que no deja de ser un material adhesivo. Imprimimos una base de color, luego una de barniz o una de blanca en la base para poder darle opacidad. Con un transportador cogemos esa tinta, transportamos la tinta y la pegamos en un objeto. De esa forma podemos personalizar objetos donde una máquina UV plana no llega, ya sea por la curvatura o porque es un sitio de difícil acceso. El mismo film se puede encontrar también en hojas adhesivas, por lo que podéis imprimirlo en máquinas planas UV, ¿vale? ¿Qué aportamos nosotros desde Roland con el VDCAL? En vez de imprimir en un material adhesivo, lo que hacemos nosotros es imprimir de forma localizada el adhesivo, que es una tinta blanca. Por lo tanto, no necesitamos utilizar la tinta blanca para opacar. Una vez imprimimos esta tinta blanca encima el color y el barniz, luego os enseño el proceso, simplemente con un transportador cogemos la tinta, la transportamos directamente al objeto. Es el mismo sistema que el UV-DTF, la diferencia es que no utilizamos un film o un material con adhesivo, es la propia tinta que tiene el adhesivo. ¿Qué beneficio tiene? La versatilidad. Básicamente porque con esta tecnología podemos continuar imprimiendo retroiluminados, etiquetas en vinilo, adhesivos, vinilos para escaparates, prototipos para envase, rótulos, impresión artística. Todo lo que podéis imprimir en una máquina de rollo UV lo podéis continuar haciendo. Pero a más puedes hacer la decoración a objetos con el UV-DTF o el foil, que luego os explicaré. ¿Qué beneficios tiene la tecnología UV-DTF o en este caso con el VDCAL? Básicamente es que podemos, a ver si se está un poco quietecita, podemos imprimir en detalles muy finos. ¿Qué problema tenemos actualmente con la tecnología UV de impresión y corte? Que si tenemos trabajos donde necesitamos pequeños espacios en blanco o tienen muchos detalles, pasamos mucho tiempo pelando el material. Eso es pérdida de tiempo. Aquí simplemente imprimimos la base, despegamos la tinta y no pierdes tiempo despegando o quitando el vinilo sobrante. Por otro lado, podemos decorar objetos donde una impresora UV normal, plana, no llega, ya sea porque tiene 5 centímetros de diferencia, porque tiene mucha curvatura, etc. ¿Vale? Aquí tenemos un ejemplo con un casco donde podríamos personalizar con una gran curvatura con el UV-DTF. O si veis
Digamos, este macetero tiene muchos detalles pequeñitos que si eso lo intentamos hacer con vinilo es prácticamente imposible o requiere una hora de pelado. Por otro lado, con el UV Decal tenemos una gran adhesión a materiales como plásticos, ABS, cristal, madera, PP, acero, etc. Tiene una gran compatibilidad con muchos materiales. ¿Cómo funciona? Lo que comentaba al principio. En el caso de Roland con el sistema UD Decal, imprimimos en un papel siliconado, imprimimos una base del primer UD, que es blanco, luego el color y finalmente el barniz. Para hacerlo más fácil, aquí un pequeño vídeo donde se ve cómo imprimimos primero el UV Decal, la tinta adhesiva, que es blanca, imprimimos el color encima de la tinta adhesiva y finalmente imprimimos el barniz. De esa forma también da un efecto como cristalino y diferente a la típica personalización. Aquí lo que hacemos es con un transportador, en este caso transparente para poder colocar bien el trabajo o la impresión en el objeto, retiramos el protector, o sea, el trasero que es un papel siliconado, y transportaremos toda la tinta al transportador, donde luego finalmente la transportaremos al objeto. ¿Vale? Aquí tenéis un ejemplo que si queréis podéis ir pasando. Es el mismo del vídeo. Allí al final tengo una compañera mía, se lo podéis dar a ella. ¿Vale? Como veis es fácil de retirarlo del adhesivo, igual que el sistema UV-DTF. Y finalmente lo aplicamos al objeto. ¿Vale? Como resumen, imprimimos, transportamos y aplicamos. No es necesario cortar ni hacer nada especial. Como comentaba al principio, funciona sobre muchos materiales. Como bien sabéis, si queremos imprimir sobre cristal con una tinta UV, normalmente necesitamos imprimación. Es bastante difícil de imprimir sobre cristal. ¿Vale? Aquí con el UV Decal, con la imprimación, podemos imprimir con el primer y finalmente aplicarlo en cristal. Y bueno, ¿qué necesitamos para utilizar esta tecnología? Básicamente es una Truvis de Roland, una MG. También se podría aplicar a máquinas planas, luego os explico el motivo, y papel siliconado y transfer, que es un material para transportar. Y obviamente la configuración con decal, es decir, tenemos la cuatricomía, el barniz, el blanco y además el adhesivo. Y como comentaba al principio, no tenemos limitaciones, podemos hacer un vinilo, una lona, podemos continuar haciendo todo lo que podemos hacer con una máquina de roll to roll. ¿Qué más podemos hacer con esta tinta adhesiva? Podemos hacer aplicaciones con foil. ¿Cómo funciona? Básicamente es el mismo concepto, pero un poco cambiando el orden en el que imprimimos el adhesivo. Primero de todo imprimimos el color del trabajo, en este caso vamos a hacer unas etiquetas. Imprimimos encima del color la tinta adhesiva, que es localizada, es decir, podemos hacer un texto, podemos hacer un tamaño más grande, etc. Colocamos el foil encima de la parte adhesiva, de la tinta adhesiva, aplicamos presión, no es necesario temperatura, simplemente presión. Aquí utilizo una laminadora pequeñita, pero incluso con las manos podríais llegar a aplicarlo a un rodillo. Y finalmente retiramos el foil. Entonces el foil se queda adherido a la tinta decal. La forma de aplicar el decal, para aquellos que no tengáis Roland, es muy sencilla. Tenemos una librería de color en Illustrator o Corel y tiene un nombre que se llama RDG Primer. Todos los digamos, objetos dentro del trabajo que tengan RDG Primer lo reconocerá como la tinta adhesiva. O sea que a nivel de diseño es muy sencillo. Os enseño una pequeña demostración, ¿vale? En este caso hacemos primero el corte. Aquí siempre puedes hacer impresión y luego corte o corte e impresión. Imprimimos el color con el CMYK.
Una vez hayamos acabado el color, la máquina retrocede hacia adelante e imprimirá la tinta adhesiva, que es la que va a imprimir ahora. Como comentaba al principio, es una tinta blanca adhesiva, ¿vale? Imprimimos el adhesivo, que es el que nos hará que luego el foil se fije. Y una vez que tengamos impreso el adhesivo, lo retiraremos de la máquina y pondremos el foil encima de estos stickers, ¿vale? Y una vez tengamos el foil, le aplicamos presión para que se pueda adherir a la tinta, ¿vale? En este caso aquí he removido ya el liner del vinilo. Aquí obviamente si haces una tirada de foil grande puedes hacerlo en producción. Aquí simplemente para que veáis un poco la versatilidad puedes utilizar pequeños trozos de foil para hacer cosas muy personalizadas o de poca tirada. Aplicamos simplemente presión. Retiramos el foil. Y este se queda adherido a la pegatina, ¿vale? Como bien sabéis, de foil hay de muchos tipos. Metalizados, holográficos, dorados, flúor. Hay muchos tipos de adhesivos. En este ejemplo, ¿vale?, que luego os enseñaré algunas muestras, utilizamos la resina, resina UV, para poder hacer este efecto, digamos, de acabado un poco más premium. ¿Vale? Aquí tenéis algunos ejemplos. Y de esa forma, por ejemplo, en este caso hemos personalizado unos auriculares. ¿Vale? Un pequeño truquito, ¿vale? Porque muchos de vosotros diréis, ostras, yo a lo mejor he jugado con foil y a veces se queda adherida a la propia tinta UV. En este caso, simplemente aplicando, en el caso de que el foil por algún motivo se quede en la tinta, un poco de cinta de carrocero o adhesivo, lo pasas por encima y retiras el foil sobrante, ¿vale? Es muy sencillo y realmente da unos acabados muy buenos. Aquí tenemos otros ejemplos de etiquetas. Os paso algunas más por aquí. Y podéis ir pasándolas. En el que podéis customizar la misma etiqueta con diferentes acabados. ¿Qué ventaja te aporta? Que no necesitas... Aquí lo podrías hacer en un vinilo plateado, dorado, etcétera, pero claro, tienes que estocar muchísimo material. De esta forma, si tú quieres hacer 10 de metálico rojo, 10 azules y 10 pigmento dorado, simplemente con un trocito de foil así lo puedes aplicar. Y es mucho más económico que no tener que comprar un vinilo oro plateado para conseguir este tipo de efectos. Se pueden hacer etiquetas con flúor, en el que en el momento que lo pasas por luz negra, pues se ilumina, para el tema de discotecas, pubs, etcétera. Zonas donde normalmente se aplica luz negra. ¿Qué otras formas tienes también de darle un poco un detalle al foil? Porque el foil al final tiene una resistencia también cuando lo aplicas con este sistema. O puedes utilizar la gota de resina, como os mostraba antes, o también puedes ponerle un film de laminación. De esta forma te aseguras que es totalmente resistente al roce, etcétera, ¿vale? Aquí tenemos algunos ejemplos de una botella de vino donde hemos aplicado el dorado en la etiqueta y un metalizado rojo en la parte baja de la etiqueta. Esto, si lo queremos hacer con un vinilo oro, tendríamos que hacer todo oro. De esta forma aquí podemos combinar diferentes tipos de foil. El vino es muy malo, no lo intentéis abrir. Podéis combinar dos tipos de foil para hacer algo que normalmente no se suele hacer. Entonces, ya sea para pequeñas producciones o para prototipado, es una muy buena solución. Y sobre todo para stickers personalizados. Aquí no hay luz y no se aprecia, pero luego cuando vayáis viendo las muestras veréis que el brillo es espectacular en este tipo de aplicaciones. La única diferencia cuando queremos aplicar el laminado
encima de la etiqueta es que tenemos que imprimir con marcas de corte. O sea, es el mismo sistema que habéis visto con la gota de resina, imprimimos el color, imprimimos el decal, la imprimación adhesiva y ponemos el foil, pero imprimimos con marcas de corte, porque lo que haremos es, primero pasamos el foil, luego laminamos la etiqueta y finalmente lo colocamos en la máquina, que es una impresora cortadora, y cortamos la etiqueta. Es decir, con el mismo sistema, la misma máquina, puedes hacer todo, no necesitas un cortador externo. ¿Vale? Aquí aplicamos el film de laminación. Leemos las marcas de registro y la máquina cortará precisamente, con precisión, la etiqueta. ¿Vale? Y ya estaría lista. ¿Cómo podemos darle otro tipo de acabado para aumentar la resistencia y que sea duradero? También es compatible con laminado líquido. Como bien sabéis, hay laminados líquidos para lonas, un ejemplo, el de Marabú, que es muy conocido en el mercado. Pues simplemente aplicando laminado líquido también podéis proteger el film y le dais ese efecto también más brillante al adhesivo. ¿Vale? O sea, podéis protegerlo con gota de resina para darle un acabado premium. También podéis utilizar film de laminación o laminado líquido. Y aquí un ejemplo también sobre rígidos. El UV Decal también se puede instalar en las máquinas planas de Roland. ¿Qué podemos hacer? Podemos personalizar rígidos. ¿Vale? Aquí lo que estamos haciendo es un pequeño cartel de señalética donde imprimimos el CMYK, el decal y aplicamos un foil flúor. ¿Vale? Entonces, para un tipo bar, restaurante, etcétera, aplicamos manualmente, como os comentaba al principio, no es necesario una laminadora, se puede hacer simplemente a mano, aplicamos presión para que se adhiera bien el foil. Obviamente, si tienes una aplacadora, pues puedes hacerlo más rápido, ¿vale? Pero para pequeñas producciones o pequeñas personalizaciones no es necesario gastarte dinero en accesorios extras y complementos para poder hacerlo. Luego retiraremos el foil y se queda aquí, ¿vale? Entonces, de nuevo, si aplicamos luz negra, resaltará el flúor, ¿vale? O sea, puedes hacer personalizaciones de rígidos con diferentes tipos de foil y hacer acabados, la verdad, espectaculares. Aquí otro ejemplo donde hemos puesto dorado arriba y abajo un holográfico, sin necesidad de utilizar vinilo, utilizar tinta diferente. También puedes personalizar objetos. Tenemos aquí algunos ejemplos, por ejemplo, de mecheros. Aplica a cualquier objeto. Lo que hacemos es imprimir la tinta decal en el objeto. Finalmente aplicamos con la mano el foil. Y luego normalmente lo que hago es darle una protección también barniz con la máquina para darle mayor resistencia y también ese acabado de relieve, que siempre es muy chulo. ¿Vale? Y bueno, aquí un ejemplo que nos he mostrado al principio del decal pero aplicado en el UV-DTF, ¿vale? Para que veáis un poco cómo queda con el UV-DTF. Veréis que es muy similar a cuando se imprime en film. Y nada, si tenéis alguna duda, pregunta. La duración depende mucho de dónde los pongas. Es decir, si por ejemplo, utilizas en etiqueta, utilizas el laminado, la duración puede ser de 3, 4 años, 5 años sin problema. ¿Vale? Si no lo laminas, entonces dependiendo de roce. Si va a estar en las manos, a lo mejor te dura muy poco. Entonces debes de protegerlo con laminado líquido, laminado o film de laminación. Y el levantamiento con el UV-DTF, de nuevo, depende de cómo el sol, o sea, cómo le dé el sol. Normalmente, si le da mucho el sol, en un año se puede llegar a levantar el UV-DTF. ¿Vale? Aquí hablamos del UV-DTF, no del foil. Hola. Sí. Buenísima la explicación, me encantó.
Una cosa, tú diste un ejemplo de envasos en soporte rígido. La durabilidad ahí, ¿hay alguna manera? Porque él se va, ya lo he probado yo, de Sí. hecho. Él se va si medio lo rascas, pero ¿hay alguna manera de lo que tú dices de colocarle ese adhesivo líquido o algo que pudiésemos darle más durabilidad? Porque realmente con un poco que le rasques ya se va a ir. Sí. Entonces es más que nada como velo y no lo toques, ¿no? Sí, En yo lo que he vasos, por probado, ejemplo. sobre todo en cristal y metal a nivel industrial, es, sobre todo si quieres resistencia al lavado o altas temperaturas, puedes utilizar, por ejemplo, el laminado líquido solo para aplicarle un poco la protección por encima, ¿vale? Ya te aguanta mucho, pero luego le puedes aplicar un barniz externo, ya sea solvente o base agua. Y entonces la durabilidad ya es mucho mayor. Porque si no le aplicas ningún tipo de protección, no es resistente al agua, pero no al lavavajillas. Acabaría saltando, que es lo que supongo que te ha pasado. Sí. Y en plástico, por ejemplo, en plástico, porque me pasó en plástico, en vasos de plásticos que me pidieron muy poco y lo utilicé, que fueron 200, ¿no? Y claro, ponle de 200 en 15, se fue, o sea, es que lo... Sí. Y, El plástico depende de la silicona que contenga vale, el plástico. Hay muchos plásticos reciclados que contienen mucha silicona. vale. Entonces, si contiene mucha silicona, si os fijáis, imprimimos sobre un papel siliconado, es porque la tinta no adhiere. Entonces, si el plástico está muy reciclado y tiene mucha silicona, al final lo expulsa y no se adhiere. Vale, y no hay manera de colocarle nada así No, que hayas si visto. tiene mucha silicona, puedes igual, probar lo que te he comentado con el barniz. Sí, no, porque siempre fija, con el tema de vasos de plástico es para un uso y hasta luego, que Exacto. tampoco es algo que mate mucho, pero sí el tema del cristal es algo interesante porque Sí. no quieres que se vaya al segundo uso, que Sí. ya el quinto se les olvidará, pero ya al Sí. menos que duren algo. Vale, pues muchas gracias. A ti. ¿Alguna duda? Vale. Que sepáis que estamos en el stand E26, justamente detrás del escenario. Tenemos la máquina allí con la configuración de tinta UD y ejemplos. O sea que estáis más que invitados a venir, pasar por allí, os enseñamos la tecnología, ¿vale? Y cualquier duda que tengáis nos la podéis preguntar allí y sin ningún problema. Muchas gracias a todos.